11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet derroca al gobierno democrático de Salvador Allende e instaura una dictadura. Por orden del Estado, miles de ciudadanos chilenos son secuestrados, torturados y desaparecidos. Un caso emblemático de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de Pinochet fue la Caravana de la Muerte, misión militar que tenía por objetivo recorrer varias ciudades para asesinar opositores al régimen que permanecían detenidos en cárceles. El grupo de militares encargado de la tarea viajó de prisión en prisión para ejecutar a cientos de prisioneros políticos. Las víctimas eran flageladas, fusiladas y luego enterradas en fosas clandestinas. La dictadura militar de Pinochet gozó de la popularidad y el apoyo de un amplio sector de la población, aun cuando no mayoritario. La democracia que advino a Chile en 1989, luego del referéndum que le dijo no a Pinochet respecto a su continuidad como presidente, tuvo sin embargo que pactar con la derecha política diversos acuerdos que impidieron durante muchos años el procesamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos. Esto se basó en un decreto, el 2191, dictado por el propio Pinochet, que ordenaba una amnistía muy amplia a todos los funcionarios públicos involucrados en crímenes. Para los chilenos, el final de la dictadura no fue suficiente. Se creó entonces, en 1990, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para esclarecer los crímenes cometidos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. El informe de esta comisión detalló más de 3.000 casos. Aún en Chile, que es presentado como el ejemplo perfecto de una salida negociada de una dictadura, este decreto finalmente empieza a ser inaplicado por los jueces y el año pasado, en un caso llamado Almonacid Arellano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el decreto 2191 como inválido y contrario a las obligaciones internacionales de Chile. El caso chileno representa un intento institucional de inclinar la balanza por la estabilidad política antes que la justicia, pero demuestra cómo, a pesar de los acuerdos políticos, la justicia en algún momento retorna. En el caso chileno, sin embargo, la reacción a este consenso, a este acuerdo por la impunidad, viene de afuera, viene de la detención del general Augusto Pinochet en Londres, viene de los juicios instaurados en España contra los jefes del Servicio de Inteligencia chileno, finalmente del descubrimiento de cuentas secretas de Pinochet en los Estados Unidos y, como punto final, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, familiares de las víctimas, apoyados por la comunidad internacional, buscan esclarecer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. En este momento hay decenas o cientos de procesos judiciales que siguen su curso con condenas muy severas contra los responsables por violaciones a derechos humanos y, lo más importante, la Fuerza Armada chilena ha reconocido su responsabilidad institucional en los crímenes cometidos por la dictadura y se ha distanciado de aquellas personas que actuaron durante la dictadura violando derechos humanos. Entre 1980 y 2000, el Perú vivió el conflicto de mayor duración e impacto en toda su historia. La violencia se origina por la decisión del grupo guerrillero Sendero Luminoso de iniciar una guerra contra el Estado peruano. La guerra popular, como la llamó Sendero Luminoso, implicó el asesinato y la destrucción de la infraestructura del país a escalas nunca antes vistas. La reacción del Estado fue militarizar las zonas de conflicto y violar derechos humanos de manera sistemática. Desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales se sucedieron durante varios años, hasta que durante el gobierno de Fujimori se convirtió en una estrategia de Estado. El costo estimado en vidas humanas del conflicto fue de aproximadamente 69.000 personas que murieron o desaparecieron en medio del fuego cruzado entre guerrillas y militares. La violencia en el Perú no fue indiscriminada. Se concentró en las víctimas más pobres, rurales, campesinas, quechohablantes. La víctima peruana, a diferencia de la argentina o la chilena, no era una víctima que fuera visible políticamente, no tenía peso, no tenía poder, y por tanto el conflicto en el Perú era de alguna manera marginal. A todas las mujeres y a todos los niños, huérfanos, a todos los hombres que han sufrido, a todos ellos, yo les pido perdón. En 2001, se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú
para dar un informe sobre la violencia vivida en el país. Esta comisión tomó el testimonio de 17.000 víctimas, realizó audiencias públicas y estableció la historia de los hechos y las responsabilidades. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. En el caso de la Comisión de la Verdad en el Perú, quizás a diferencia de Chile y Argentina, se abordó mucho el tema de la exclusión social como explicación de por qué ocurrió la violencia o por qué fue de tal magnitud como la que tuvimos. La decisión de crear una Comisión de la Verdad en el año 2001 por parte del gobierno de transición de Valentín Paniagua fue una decisión deliberada de poner a las víctimas en el centro del proceso de justicia transicional. Además de explicar los hechos y los factores que los produjeron, el informe de la Comisión Peruana incluía recomendaciones para reparar a las víctimas y lograr la reconciliación. Por eso es que la Comisión, al momento de hablar de reconciliación, incide mucho en que no se trata del reencuentro entre el perpetrador y la víctima. Se trata de la refundación del pacto social que vincula a todos los peruanos y del reencuentro del del ciudadano con el Estado. En 1995, Fujimori da una ley de amnistía muy amplia, que es una autoamnistía a todos los funcionarios públicos que hubieran cometido crímenes entre 1980 y 1995. Sin embargo, las leyes de amnistía que permanecían incólumes fueron derogadas no por tribunales internos, sino por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso denominado Barrios Altos. Como consecuencia de esa declaratoria de invalidez, todos los procesos se reabrieron y lo que existe ahora en el Perú es una combinación muy compleja, muy difícil, muy precaria de reparación, memoria histórica, justicia, garantías de no repetición y reconciliación. El Estado y la sociedad civil no han llevado a cabo los compromisos que adquirieron con las víctimas. Pasemos de América Latina a Sudáfrica. En 1994 comenzó a operar la Comisión de Verdad y de Reconciliación, presidida por el obispo pacifista Desmond Tutu. Esta comisión operó con este lema: no habrá futuro si no hay perdón, pero no puede haber perdón si no hay confesión. Oficialmente, el apartheid, la división entre la raza blanca dirigente y los negros en Sudáfrica, nace en 1948. Según sus leyes, los negros no podían votar ni ejercer cargos públicos. Un negro tampoco podía tener negocios o ejercer profesiones en las áreas del país asignadas para los blancos. Las zonas establecidas para las poblaciones negras difícilmente tenían agua o electricidad. Las escuelas, los hospitales, el transporte público era segregado. Hasta la década de los 80, en Sudáfrica, blancos y negros no podían enamorarse. El matrimonio interracial estaba totalmente prohibido. Ante esta política de segregación racial, aparecieron movimientos de rebeldía que trajeron consigo violencia indiscriminada, asesinatos, masacres, violaciones y detenciones arbitrarias. En 1991, después de largas y encarnizadas luchas, se decreta el fin del apartheid. 3 años después, los surafricanos establecen la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Esta comisión tuvo como objetivo sentar las bases para superar el duro pasado vivido durante largas décadas de discriminación racial. La Comisión Surafricana de Verdad y Reconciliación marcó una gran diferencia en nuestro país. Permitió a las víctimas tener una oportunidad para contar sus historias. Contar estas historias en el ámbito nacional aseguró que su sufrimiento fuera conocido. Ithini isazela sakho